Este tipo reía mientras comía, reía mientras defecaba, dormía, aunque de manera irregular, despertándose cada hora con una risa. Para algunos de mis compañeros, era lo único gracioso del día, pero a mí me aterrorizaba. Quizás porque yo era el nuevo, el técnico de psiquiatría novato que todavía creía que podía marcar la diferencia. La mayoría de los técnicos psiquiátricos parecen perder el barómetro de la compasión con el tiempo, y eventualmente, un paciente que se ríe todo el día deja de ser perturbador porque parece inofensivo. A mí también me aterrorizaba porque, por alguna razón inexplicable, había algo familiar en él. Hasta el día de hoy, mi familia no entiende exactamente cuál era mi papel como técnico psiquiátrico. Es simple: evitar que los pacientes se maten o maten a otros. Pero, ¿qué hacía yo todo el día en el trabajo? Bueno, a veces me sentaba en una silla a observar a algún demente tumbado en una cama en una pequeña habitación blanca, y si se agitaba, cerraba la puerta con llave. A veces dirigía la hora del arte y pintábamos o hacíamos manualidades en papel maché, sin tijeras, claro. Otras veces ponía un video de yoga para la hora del ejercicio, y en ocasiones inmovilizaba a maníacos psicóticos para que mis compañeros les pusieran las correas y la enfermera les inyectara 2 miligramos de lorazepam directamente en las nalgas. Nunca me acostumbré. Siempre me preocupaba, y por eso solo duré 1 año. El hombre risueño me echó a carcajadas de aquel pabellón psiquiátrico de Agudos. Permítanme explicar esto. No hay nada de divertido en las enfermedades mentales, y no pretendo ser insensible o frívolo con respecto a la psicosis y cómo puede destrozar a los individuos y a sus familias. Pero para mis compañeros de psiquiatría, al menos muchos de ellos, estos pacientes no eran más que psicópatas, locos, maníacos. Yo trato de verlos como lo que alguna vez fueron, como personas. Y su enfermedad no es lo único que los define. Pero en el pabellón psiquiátrico de Agudos, su enfermedad está en su apogeo, y es la única faceta que técnicos psiquiátricos como yo veíamos de ellos. La mayoría eran pacientes bipolares en fase maníaca o esquizofrénicos atravesando una crisis mental. El tipo que se reía, Aaron, como lo llamaré, era un esquizofrénico de unos 50 años, con una forma atípica de catatonía. A diferencia de la mayoría de los esquizofrénicos catatónicos que permanecen inmóviles y con la mirada perdida durante días sin comer ni dormir, él reía sin parar. Recuerdo a otro paciente que se quedaba de pie en medio de una habitación, manteniendo una postura imposible durante días. Cuando su catatonía remitió, explicó en esos momentos congelados, creía que si se movía, el mundo se acabaría. Pero, como explicó su psiquiatra, algunos catatónicos no permanecen inmóviles. En su lugar, tienen movimientos o acciones repetitivas sin propósito. En el caso de Aaron, su expresión catatónica era reír sin parar. Aaron había estado entrando y saliendo del psiquiátrico durante años, alternando entre el hospital psiquiátrico estatal y el hospital local, debido a ciertas estipulaciones legales que no le permitían permanecer en un centro a largo plazo. Más tarde descubrí que era porque ningún centro podría soportar su risa por más de unos pocos meses seguidos. Cuando empecé a trabajar, Aaron ya llevaba más de 3 meses en el pabellón psiquiátrico, pero según algunos técnicos más experimentados, llevaba 10 años riéndose de esa manera. Como ya mencioné, la mayoría de los técnicos psiquiátricos lo encontraban divertido, y más de una vez
vi a un técnico abrazar a Aaron, riendo con él y burlándose de su risa aguda, casi chirriante, que ahogaba nerviosamente cualquier conversación en la sala. Pero Aaron no les prestaba atención. Sus ojos se clavaban en cualquiera que se les enfrentara, y seguía paseándose en su lugar cuando un técnico intentaba detenerlo, como si tuviera un motor interno que nunca se apagaba. Pasaba el día de esa manera, y para que comiera, tenía que acompañarlo y darle trocitos de comida en la boca. Programábamos descansos cada hora para ir al baño y evitar que se cambiara la ropa, lo cual funcionaba la mitad de las veces. Mientras tanto, se reía con su penetrante risa frenética. Me irritaba. Después de solo una semana allí, temía subir por aquellos ascensores, siendo saludado por su risa incesante al entrar a aquel lúgubre pabellón psiquiátrico. Aaron no fue el paciente más aterrador que tuve aquel año, pero sí el más extraño, quizá incluso el más trágico, y sin duda, el más personal. Entendía que la mayoría de los catatónicos sufrían una esquizofrenia que empeoraba progresivamente hasta que simplemente se apagaban. Pero me mataba no saber por qué este tipo se ponía a reír y que nadie pudiera explicarlo. Antes de dejar el trabajo, le pregunté a casi todo el mundo sobre su historia, pero nadie lo sabía, hasta que conocí al Dr. Greenwald, un antiguo psiquiatra que ya no trabajaba en el psiquiátrico desde hacía años. Escuché historias sobre él, y por lo que pude deducir, era un hombre amable, muy apreciado, que amaba lo que hacía y no juzgaba a estos pacientes atormentados. El Dr. Greenwald fue probablemente mi mayor inspiración para convertirme en médico, y hasta el día de hoy recuerdo la compasión que mostraba hacia los pacientes. Las enfermeras más veteranas lo adoraban, y cuando supieron que se tomaba un descanso de su consulta externa privada para hacer rondas ocasionales en el pabellón de agudos y psiquiatría, todas estaban encantadas. Conocer al Dr. Greenwald superó todas mis expectativas. Admiré cómo valoraba cada interacción, preocupándose genuinamente por cada persona frente a él, incluso los humildes técnicos de psiquiatría como yo. Una noche, unas semanas antes de que renunciara, vi al Dr. Greenwald salir de la habitación de Aaron después de su evaluación. Sentí que él tendría la respuesta sobre Aaron y cómo llegó a ser quien era. Amablemente me lo contó. Como mencioné anteriormente, hay muchas cosas que he visto en mi carrera en medicina que no tienen mucho sentido y que me siguen molestando hasta el día de hoy. El caso de Aaron es otro ejemplo de ello. Nunca olvidaré su historia. La primera vez que el Dr. Greenwald conoció a Aaron en el hospital, reconoció de inmediato algunas cosas. Aaron era un tipo bondadoso y cariñoso que adoraba reír y hacer reír a los demás. El Dr. Greenwald lo recordaba como un hombre que cautivaba al público, contando historias tan graciosas que provocaban ataques de risa en toda la sala. A pesar de no haber tenido una vida fácil, Aaron afrontaba sus problemas riéndose de las ironías de la vida, tanto las grandes como las pequeñas. El Dr. Greenwald desconocía cualquier antecedente psiquiátrico, aunque Aaron se había casado con una hermosa mujer que sufría depresión y ansiedad de por vida. Como Aaron sentía un gran deseo de cuidar a las personas con problemas, estos sentimientos le atrajeron hacia su mujer. Aaron quería curarla, y a pesar de todo, se enamoró de ella. Después de casarse, quedó embarazada y dio a luz a un niño sano. Su enfermedad mental empeoró tras el parto. Se pensó que era depresión posparto, y Aaron se obsesionó con el estudio de la psicología. A pesar de sus esfuerzos por curarla, ella se deterioró, desarrollando psicosis posparto y comenzando a oír voces que le decían que hiciera cosas violentas. Todo cambió cuando Aaron descubrió que su esposa había matado a su hijo. No lo había asfixiado, ni lo había ahogado, sino que se lo había comido. Al escuchar esto,
Aaron empezó a reírse y no paró nunca más. Cuando el Dr. Greenwald terminó la historia, me quedé sin palabras, aunque no en silencio, mientras la estridente risa de Aaron se escuchaba desde su habitación del hospital. El Dr. Greenwald estaba sentado allí conmigo y pude ver un atisbo de emoción en su rostro. ¿No es extraño?, dije finalmente, ¿que se haya roto por completo de repente? Creía que la mayoría de los catatónicos tenían un largo historial de esquizofrenia o algo así. Me sentí como un idiota en cuanto esas palabras salieron de mi boca. Sin duda, Aaron tenía algún trastorno mental para haber sido paciente del Dr. Greenwald. El doctor me sonrió con la ternura de un abuelo. Algunas cosas son demasiado para una mente humana, dijo. Supuse que era algo tan trágico que podría hacer estallar a cualquiera. ¿Cuál era su diagnóstico cuando lo conoció, doctor?, le pregunté. Me miró confuso. ¿A qué te refieres? Cuando lo conoció, ¿qué le estaba tratando? Hijo, él no era mi paciente, dijo después de una pausa. Aaron trabajaba aquí como técnico psiquiátrico. Trabajé con él durante años. Estuve presente el día que trajeron a su esposa atada a una camilla, con la sangre del bebé cubriéndole la cara y la ropa. Estaba completamente psicótica, incontrolable. Aaron estaba trabajando aquí ese día. Me quedé con la boca abierta, sorprendido, y lo único que logré balbucear fue un desconcertado ¿qué? El Dr. Greenwald suspiró profundamente. Me imagino que Aaron se dio cuenta en ese momento de que estaba a punto de perder la cabeza, y de repente se convirtió en lo que tanto había intentado arreglar. Supongo que la ironía era demasiado y por eso tuvo que reírse. El Dr. Greenwald se levantó y me dio una palmada en el hombro. Se había quedado mucho más tiempo de lo que esperaba, y yo me levanté lentamente, viéndolo alejarse. Cuando salió por la puerta blindada, se volvió hacia mí y dijo: Curiosamente, me recuerdas a él, antes de que, comenzara a reírse. Se nota que te importa mucho esta gente. Tienen suerte de tenerte. Mortificado, de repente me di cuenta de que había algo tan íntimo y familiar en Aaron que casi me ahogaba. Nunca podré explicarme, ni siquiera a mí mismo, cómo veía una parte de mí en ese cascarón sin vida, en ese demente risueño. En ese momento, no tenía ninguna respuesta para el Dr. Greenwald, pero una carcajada aterradora, totalmente involuntaria, salió de mis pulmones. Ese mismo día, presenté mi renuncia. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden dejar su like y compartirlo con sus amigos. Si aún no están suscritos, les invito a que se suscriban al canal para más contenido como este. Les ha hablado Matt, y nos veremos hasta la próxima historia.